Hola, bienvenidos a la Europa central y oriental. La familia Mann, la familia a la que pertenecía el escritor alemán Thomas Mann, todo el mundo que la rodeaba, desde su hermano Heinrich Mann hasta sus tres hijos mayores, principalmente, también los que vinieron después, los menores, pero principalmente los tres hijos mayores, Klaus Mann, Erika Mann y Golo Mann. Todo ese mundo en torno a esta familia ha fascinado muchísimo a escritores, a historiadores de la cultura dentro y fuera de Alemania, porque la obra de Thomas Mann y la obra de la mayor parte de sus familiares, principalmente la de su hermano Heinrich, pero también la de su hijo Klaus, que es un escritor al que se está editando y reeditando muchísimo en Alemania y traduciéndolo a diversas lenguas. Cada vez más obras de él están traducidas al español. La obra de todos estos autores es fascinante, ha desplegado un universo eterno ya e inolvidable en la historia de la literatura universal. Los hijos de Thomas Mann, como digo, los tres mayores principalmente en este orden: Erika, Klaus y Golo, el pequeño de los tres mayores. Estos tres contribuyeron mucho, especialmente Klaus Mann, a este universo, a esta galaxia o nebulosa de los Mann, de la fascinante familia Mann que tanta tinta ha hecho correr, digamos, entre los estudiosos de la literatura, entre los apasionados lectores, por supuesto, también. Especialmente interesante para conocer la historia un poco de la familia Mann, cómo era por dentro, conocerla de primera mano o de primera voz o palabra por uno de sus hijos mayores, Golo Mann. Es un libro que este autor escribió y que apareció en Alemania en el año 1986. El libro se titula en alemán Eine Jugend in Deutschland, una juventud en Alemania, una juventud alemana en su traducción al español, una juventud alemana, Memorias, Erinnerungen en alemán. Golo Mann, el tercer hijo de Thomas Mann, muy ligado, muy unido en su recuerdo de infancia y de adolescencia a su hermano mayor Klaus, el inolvidable autor de novelas como Mefisto o El Volcán, y muchas más, porque era un auténtico obseso de la escritura, Klaus Mann. Él, Golo Mann, estaba, como digo, muy unido a la memoria, al recuerdo de su hermano mayor, al que también evoca muchísimo en este libro, una juventud alemana. Tanto Golo Mann como Klaus Mann estaban constantemente a la sombra del padre, de ese gran dios de la literatura que era Thomas Mann, y al que habían puesto el sobrenombre de Der Zauberer, el mago, porque en su obra lo que creaba era auténtica magia. Aparte del hecho de que hay una novela suya, Der Zauberberg, la montaña mágica, esto aparte, para ellos él era, Thomas Mann, el indiscutible mago, una especie no solo ya de padre, sino de maestro y casi de Dios creador de toda la galaxia, de todo ese universo en el que ellos iban a moverse, porque estuvieron sus infancias, sus adolescencias, también su primera edad adulta, marcados totalmente por ese hombre que era un genio de la literatura, pero también era un padre terrible, un hombre exigente, un hombre a veces también tiránico. Golo Mann recuerda todo eso desde su infancia, en los años que precedieron a la Primera Guerra Mundial, y bastante antes, porque Golo Mann había nacido en el año 1909, había nacido casi con el siglo, tenía tan solo 9 años ya el siglo en el momento en el que él nació, y por lo tanto recuerda muy bien de su infancia aquella Alemania del Reich
que había fundado Bismarck. Ya Bismarck había muerto, por supuesto, y ya estaba en el trono el emperador Guillermo II, y Alemania se precipitaba a una escalada militar que desembocaría en la Primera Guerra Mundial, también muy recordada por él, la Gran Guerra, y todo lo que la familia vivió en esa época, como su padre al principio era un nacionalista alemán que defendía la Europa alemana en unos escritos titulados Opiniones de consideraciones de un apolítico. Luego cambió en sus puntos de vista muchísimo Thomas Mann. Esto también lo hace saber Golo. Desde niños los dos, Golo y Klaus, porque aunque son las memorias de Golo Mann, Klaus Mann está siempre presente, suponía mucho para él, significaba muchísimo para Golo, ese hermano mayor, y que era un hermano, un amigo íntimo, y también a veces un poco un abusón, pero siempre le recuerda, le concede una gran inteligencia, una gran fantasía a su hermano Klaus. Golo Mann vivió aquellos años, los años turbulentos de la Primera Guerra Mundial y la desgracia en la que cayó Alemania al final, con la derrota terrible, ignominiosa, con el espantoso Tratado de Versalles, todas las carencias que padeció el país, el racionamiento y todas las limitaciones que tuvieron, porque la tuvo Alemania entera, si bien ellos, como hijos de Thomas Mann, de una familia privilegiada, no pasaron ni la cuarta parte de lo que pasaron los ciudadanos alemanes, el resto de los ciudadanos, y el hambre no llegaron a conocerla, por supuesto, la auténtica necesidad nunca la conocieron. Es muy interesante, son muy interesantes estos recuerdos, sobre todo en la infancia, la educación que recibieron tan maravillosa, y los curiosos centros educativos a los que fueron enviados. En primer lugar, a la escuela legendaria ya y más tarde infame de Odenwald, la Odenwald Schule, una escuela innovadora, progresista para la época, que dirigía un humanista llamado Gehr, de apellido, y que después se hizo conocido por unos métodos educativos que suponían un acercamiento demasiado grande hacia los niños, hacia los muchachos, porque era principalmente una escuela internado masculina. Y esta escuela, después, ya muchos años después, muerto ya Paul Gehr, en los años 70 se hizo famosa también por una serie de abusos sexuales cometidos con los niños. La escuela acabó cerrada, pero esto aún no era así en los años que fue frecuentada por Golo y Klaus Mann. Después de esto, Golo Mann vivió otras peripecias, se unió a los muy famosos entonces Wandervögel, las aves de paso, una tropa de exploradores similar en parte a los Boy Scouts anglosajones, pero también muy distinta en muchas cosas. En estas marchas a través de Alemania, Golo Mann llegó a entrar en contacto con la Alemania profunda, con una Alemania que ya no existe, una Alemania que, aunque era un país industrializado, en las zonas rurales conservaba aún un espíritu arcaico, donde la gente aún vestía de manera arcaica, de manera pueblerina, y donde vivía un feudalismo muy fuerte, que sin duda posibilitó el ascenso del conservadurismo, que llevó también al poder a Adolf Hitler. De hecho, los Wandervögel, estas aves de paso o aves migratorias, acabaron convertidas en un grupo ultranacionalista alemán que se integró finalmente en la Hitlerjugend, en las juventudes hitlerianas. Esto es otra historia, por supuesto. Golo Mann, al igual que toda la familia Mann, de hecho, detestaba el nacionalsocialismo. Ya la gloria que era Thomas Mann, que había recibido el Premio Nobel de Literatura en 1929, cuando ya tanto Klaus como Golo eran adultos y habían comenzado ya, sobre todo Klaus Mann, carreras de escritor. En ese momento, este prestigiosísimo escritor que era Thomas Mann, Premio Nobel de Literatura, como digo, cuando Adolf Hitler llega al poder, finalmente abandona Alemania y la familia entera Mann abandona el país. Golo Mann
hijo de Thomas Mann, al igual que Klaus Mann, también había nacido en la ciudad de Múnich, en el sur de Alemania, en la capital de Baviera, a pesar de que Thomas Mann, como toda su familia, eran del norte de Alemania, eran de la ciudad de Lübeck, una ciudad hanseática muy diferente a Múnich, para cuyos habitantes más burgueses y más puritanos, Múnich y el sur alemán eran esa zona soleada y muy relajada, católica y dada más bien al desorden y un poco para ellos el paganismo, porque el catolicismo tenía esa vena desenfrenada a los ojos de los puritanos protestantes del norte de Alemania. Por eso, para un artista, Múnich, sin duda, era una ciudad mucho más interesante que cualquier ciudad del norte de Alemania. Así lo creo que es. De hecho, yo también. Goloman, en estas maravillosas memorias, por supuesto, nos tiene que hablar también de las intimidades de la infancia, de la adolescencia, nos habla del miedo, de su relación con el miedo, es decir, con el terror, con el horror, eso que tiene tanta tradición tanto en la literatura alemana como después en su cine, en el cine expresionista. Él dice que si quitamos todos los sentimientos del ser humano, lo que queda es el horror o el terror. Y nos habla de ese miedo a la oscuridad en esa gran mansión en la que pasó su infancia, en la Poschinger Straße de Múnich, una casa preciosa que durante el nazismo se convirtió en centro de la Lebensborn, del centro para la crianza de niños con rasgos arios marcados, y que durante los bombardeos de Múnich casi quedó destruida, no del todo. Pero en fin, ahí se crió y ahí entró en contacto con este llamado terror. Nos cuenta también sus visitas a la ciudad de Berlín, por supuesto, de una ciudad en una gran efervescencia, no solo industrial, su efervescencia era también cultural, literaria, porque en los años de la primera posguerra, la época de la República de Weimar, Berlín era una ciudad pujante en la literatura. Además de la familia Mann, en Alemania aún estaban activos escritores como Hermann Hesse, nuevos como Bertolt Brecht, y además lo que quedaba lo que había surgido de la revolución, la llamada revolución conservadora alemana, los escritores con ideología nacionalista o ultranacionalista, como el gran novelista Ernst Jünger. Todo esto estaba en activo en Alemania, junto con el cine expresionista, las películas de Wilhelm Murnau o Fritz Lang. Era un mundo maravilloso que desapareció con la llegada de Adolf Hitler al poder en el año 1933. Es una infancia, una juventud muy muy interesante, la de Goloman. Se ha de decir que tanto él como su hermano tenían esta vena homosexual que está presente en la obra de Klaus Mann sobre todo, pero que también Goloman pasa por ella, no de puntillas, pero un poco por encima. Habla de cómo lo atraen otros muchachos de los Wandervögel, de esta tropa de exploradores, pero poco más. No es una obra que no destaca por sensualidad, es más bien una historia, un retrato de la Alemania de entonces y sobre todo de su juventud. Goloman fue el último grande de los Mann que desapareció a principios de los años 90 y que en sus últimos años, interesante es para la lengua española porque estaba él muy interesado en aprenderla, estaba estudiándola, decía que él sería imposible prácticamente que se convirtiera ya a su edad en bilingüe del español, pero lo que más le atraía era la obra del poeta Antonio Machado. Principalmente fue esto lo que lo empujó al estudio de la lengua española. Él era un gran políglota que ya hablaba con una fluidez absoluta el francés, por ejemplo. Había sido lector, de hecho, de alemán en Francia y era un hombre de mundo absolutamente. Había sido también profesor en la Universidad de Princeton. Bueno, la familia Mann, de hecho, emigró a Estados Unidos,
vivió en California, Thomas Mann, mucho tiempo, con su esposa Erika, antes de regresar a Europa ya tras la Segunda Guerra Mundial. Y lo bueno de Gollo Mann es que no se dedicó, lo bueno un poco entre comillas, lo especial de él, no se entregó a la novela, a la narrativa, sino a la no ficción. Es conocido por sus biografías, por sus escritos biográficos, quiero decir, y sus estudios de literatura. Escribió muchísimo sobre literatura alemana y literatura universal, además de este colofón un poco en su vida, que son estas maravillosas memorias, esta juventud alemana. Es un poquito una llave que tenemos para acceder a la obra, a la vida, al mundo de la familia Mann, de primera mano y no a través de terceros, de investigadores que hay muy buenos y que escribieron, porque se ha escrito muchísimo sobre, no solo sobre Thomas Mann, sino sobre la familia Mann en general. Esto nos merece un capítulo aparte, la historia de la familia Mann, sin detenernos exactamente en cada personaje. La propia familia requeriría libros, y hay libros sobre ella, porque es uno de esos casos sorprendentes que muy pocas veces se dan en la historia de la literatura. Toda una familia consagrada a la escritura, al mundo de lo intelectual. Existen los Huxley en el Reino Unido, en Inglaterra, pero realmente literato en sí solo fue Aldous Huxley. Julian Huxley fue biólogo. La familia Huxley fue muy interesante. En España están los Ortega, la familia de Ortega y Gasset, pero no hay una familia que se dedicara en exclusividad a lo que es la literatura. Una familia de literatos como Thomas Mann, Heinrich Mann, Klaus Mann, Gollo Mann, Michael Mann, que vino después, Erika Mann, que escribió también mucho, la hija. Casi todos escribieron en mayor o menor medida. Por supuesto, los tres grandes son Thomas, Heinrich y Klaus. Todo ese mundo maravilloso está muy bien retratado en este libro. Nos habla de muchas de las personalidades alemanas, no alemanas también, por supuesto, de la época a las que conoció. Es interesantísimo. De los precedentes intelectuales que había en su familia, su propia abuela. Es una historia realmente interesante. Una juventud alemana. No hay mejor descripción para este estupendo libro que no puede dejar de leer cualquiera que se interese por los Mann, por Thomas Mann, por Klaus Mann, por Die Familie Mann, los magos, como se los llama también. Es muchísimo lo que se ha escrito sobre ellos, por no mencionar la gran cantidad de películas que se han hecho dentro y fuera de Alemania. No quisiera mencionar a Visconti porque no es, para mí, aunque era él un gran amante de la obra de Thomas Mann, Visconti requiere otro capítulo en el que esclarecer un poco esa ambigüedad, porque bajo mi punto de vista no es el mejor intérprete de la obra de Thomas Mann, pero parece que es obligatorio mencionarlo, porque sí, estuvo muy ligado sentimentalmente a esa obra, ¿no? Es justo mencionarlo en ese sentido, pero me parece terriblemente injusto que el nombre de una película como Muerte en Venecia quede ligado a una maravilla de la literatura como es La Muerte en Venecia, con artículo de Thomas Mann. Esto es otro capítulo, esto es otra cuestión. Se ha hecho mucho, hay de la novela, los Buddenbrook, simplemente hay, que yo sepa, tres adaptaciones cinematográficas, y probablemente se harán más en el futuro de otras. A veces se han hecho incluso miniseries televisivas, una de La Montaña Mágica y otra bastante mejor que esta de El Doctor Faustus. También una de las versiones de los Buddenbrook es una serie televisiva. En Alemania una auténtica fascinación actualmente por los Mann, no paran de aparecer libros sobre ellos y lo bueno es que muchos, si no todos, muchos, una elevada medida, están traduciéndose al español. Para todo lector amante de la obra de Thomas Mann, para todo el que se sienta fascinado por ese universo de creatividad puro que fue la familia Mann,
y para los que quieran conocer esa época también fascinante que fue la Alemania de principios de siglo y hasta el final de la Segunda Guerra Mundial y aun los años que vinieron después, aunque no tanto, esta juventud alemana, realmente alemana, es indispensable. No os la perdáis, por favor. Gracias.